ha puesto muy claro, esto quiero que lo aprendan bien, ¿no? Según la COP, ¿no? Es un sangrado anormal, ¿no? Que no está relacionado al patrón normal del ciclo menstrual. A eso se refiere cuando habla de mujeres en edad fértil. Entonces los parámetros de acá que están aquí son los parámetros de un ciclo menstrual normal, ¿okay? Normal. ¿Y cuáles son esos parámetros según Fraser? Este es un cuadro de Fraser, ¿ya? Frecuencia, duración, regularidad y volumen, ¿okay? Entonces, para considerar un sangrado uterino anormal, es aquel sangrado que se sale de estos parámetros, ¿sí? Normales para una menstruación. Por ejemplo, lo normal en una menstruación es que venga mayor o igual cada 24 días o mayor o igual cada 38 días. ¿Okay? Se sale este parámetro cada 20, cada 15, cada 38, pero ya es irregular. ¿Okay? Si tengo una menstruación mayor de 8 días, con abundante sangrado, ya es anormal, ya me estoy yendo a un sangrado uterino anormal. Y la regularidad también. Y si es un volumen abundante, me estoy yendo a un sangrado uterino anormal. Lo que yo tengo que evaluar aquí, doctores, es cuál es la causal, cuál es el factor que me está generando este sangrado. ¿Okay? Ya, cuando vemos aquí en la clasificación crónico, hay un sangrado uterino normal agudo y un sangrado uterino normal crónico. Crónico es mayor de 6 meses, agudo menor. ¿Ok? Ya, eso es importante. Bueno, la citología, la FIGO de la Federación Internacional de Justicia, en el 2007 planteó un sistema de términos y definiciones, ¿no? Como el FIGO System 1, y en el 2011 desarrolló la clasificación de causas de SOP, que conocemos lo que vemos en YouTube, en capítulos, ¿no? Entonces se pasó de... bueno, estos son los... bueno, esa es la clasificación pánico-INO, como las letras del país que la indican, va el pólipo, la A de adenomiosis, L de M de malignidad y hiperplasia, y el COI viene a ser las causas funcionales. Las primeras son las causas orgánicas, el COI son las causas funcionales, ¿no? Como coagulopatías, ovulatorias, funcionales, endometriales, andrógenas y no necesitadas, ¿no? Entonces también es importante que no se debe olvidar prestar atención a posibles lesiones en vulva, vagina o cervix como posibles causas de sangrado, ¿no? Uterino. Además también es importante descartar otras causas de origen no ginecológico, ¿no? Un examen integral, que sea un sangrado urinario o ¿no? Y siempre descartar un embarazo, ¿no? Ya, chicos, siempre plasmar bien los conceptos. El sangrado uterino normal ya vimos que es un sangrado que está relacionado a la frecuencia, a la duración, a la regularidad del ciclo menstrual. Todo lo que es anormal, todo lo que es patológico. Segundo, la etiología. Según Parkinson, dice que es estructural y no estructural. ¿Ok? Así. Estas causas que están aquí son causas estructurales. Y las causas que están acá son causas no estructurales. Cuando hablamos de lesión estructural, nos estamos refiriendo a los pólipos, ¿ya? Que están dentro de la cavidad uterina, o sea, pólipos endometriales, adenomiosis, que es una alteración en la pared del útero, tumores como miomas, leiomiomas y malignidad. Aquí el tema, ¿ya? Malignidad cuando nos referimos al problema solo del útero, ¿ah? Solo del útero, o sea, un cáncer de endometrio, no, o un leiomiosarcoma. No estamos hablando de cáncer de cervix. Uno, no estamos hablando de sangrado por una patología de vagina o de vulva. No estamos hablando.
O no estamos hablando de un sangrado después de una menstruación, perdón, después de una gestación o durante una gestación, ¿no? Por ejemplo, un aborto incompleto o una amenaza de aborto, no. Si yo tengo una paciente que es una gestante de 6 semanas y viene por sangrado vaginal, eso no es un sangrado uterino normal, ¿ok? Tienen que tenerlo claro. Si es una paciente con una lesión de vulva, ¿no? Que viene por sangrado vaginal, no, perdón, que viene por un sangrado ginecológico, no es un sangrado uterino normal. No lo es, hay que tener bien claro eso. Y si yo tengo una paciente que tiene un diagnóstico de cáncer de cervix, tampoco es un SUA, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que son pólipos, adenomiosis, leiromiomas y cáncer de endometrio o una hiperplasia endometrial. Y por el otro lado tenemos los problemas de coagulación, ¿ya? Cuando yo hago un diagnóstico, por ejemplo, vamos a las preguntas, para hacerlo más dinámico. Si yo tengo una paciente de, ponle 46 años, ¿ya? Con una ecografía transvaginal que me dice que el endometrio mide 18 milímetros, o sea, es un endometrio grueso, ¿ok? Grueso. Entonces, y me viene por sangrado, eso es un sangrado uterino de tipo estructural, ¿ok? Pero si me viene una paciente de 12 años o 13 años, ¿no? Y que le dice a ustedes, doctor, desde yo comencé a menstruar a los 10 años y de los 10 años tengo menstruaciones abundantes. 1, 2, doctor, cuando me caigo me moreteo rápidamente. Cuando corro, sangro por la nariz. ¿Ok? Cuando me cepillo los dientes, me sale un rayito de sangre. Entonces estamos hablando de un paciente que probablemente tenga un problema de tipo de alteración en los factores de coagulación. Entonces estoy hablando de un sangrado uterino normal de tipo no estructural, más funcional, por un problema de una causa de coagulación, ¿no? Pero si yo tengo una paciente, ¿no?, de 26 años, viene y me dice, doctor, hace 2 meses me puse, ¿no?, una polla de 3 meses. Y desde ese día he comenzado a sangrar todos los días. Y hay días que mojo o mancho 3 toallas higiénicas, hay un día 1. Ese es un sangrado uterino anormal de tipo no estructural, funcional, ¿no es cierto? ¿Ok? O, doctor, me puse la T-core y estoy sangrando. Son sangrados uterinos de tipo no estructurales, que se llama en el grupo de los iatrogénicos, ¿ok? Y todo lo que está acá está relacionado a alteraciones en la estructura del útero, ¿ok? Adelante. Bueno, eso hemos desglosado uno por uno, ¿no? El pólipo, que se define como un crecimiento normal de las células del sistema endometrial y consta de diferentes componentes, muscular, glandular. ¿Puedo abrir la puerta un poquito? Sí. Está malogrado el aire acondicionado. Siempre, chicos, cuando hagan este tipo de ponencias acá tienen que poner un poquito la incidencia, la frecuencia de la edad, ¿no? Si yo tengo un pólipo en una mujer de 30 años, un pólipo en una mujer de 40 o 50 años,
¿no? ¿Cuál es el riesgo de malignidad? ¿Qué tipo de pólipo tengo? ¿Qué clasificación son? ¿Sésiles o no sesilados? ¿Okay? La adenomiosis, como ustedes saben, es un tipo de endometriosis, pero es un tipo de endometriosis donde el tejido glandular que está en el endometrio está adentro del miometrio. ¿Okay? Y al estar adentro del miometrio da ciertas características morfológicas, histológicas y da características sintomatológicas. Por ejemplo, ¿cuál es la característica sintomatológica de una paciente que tiene adenomiosis? Es el dolor menstrual. Tiene dolor menstrual, que puede ser leve, moderado o severo. Tienen problemas con la fertilidad, tienen sangrados abundantes y hay criterios ecográficos. Uno hace una ecografía vaginal y dice, bueno, esta es una adenomiosis. ¿Por qué? Porque tengo un útero redondo, ¿no? La interfase endometrio-miometrio alterado, ¿ok? Tengo problemas de, por ejemplo, la pared anterior y la pared posterior del útero son asimétricas. Son criterios, ¿no? El signo del abanico, que también se le llama, ¿no? Como unas imágenes así. Es un útero, ¿no? Heterogéneo. Esas son las características de una adenomiosis, ¿ok? Y ahí dice subacondimenorrea o dispareunia, sobre todo en la dismenorrea, ¿ok? ¿No? Y la alteración, obviamente, toda estructura anatómica que se altera no va a tener problemas en la contractibilidad, ¿no es cierto? Hay dolor, ¿no? Etcétera, etcétera. El neurobioma son tumores benignos que se desarrollan a partir del músculo del pie uterino durante la edad reproductiva. La clínica, el PI, y esa es la evaluación. Ya, aquí hay un detalle. Me gustaría, no me enviaron la ponencia, ¿ok? Entonces les hubiese corregido la ponencia antes de traerla a ustedes. Esta clasificación ya no se usa. Esta clasificación ya no la usamos, ¿ok? Entonces siempre se manda la ponencia para decirles, chicos, acá me arreglan esta parte. Estamos utilizando una clasificación, pero el neurobioma son tumores benignos, ¿ya? Del músculo liso, estrógeno dependientes, ¿ya? Estrógeno dependiente, ¿ya? Y que su sintomatología va a depender del número de miomas que están en el útero, del volumen, del tamaño, digámoslo así, del mioma, de su ubicación del mioma, ¿ya? Y la FIGO, el 2016, hizo una clasificación que se llama la clasificación de FIGO. Y la clasificación FIGO dice lo siguiente, lo clasifica en 8 grupos, ¿ya? FIGO 0 es cuando el mioma está dentro del útero, ¿ok? FIGO 0. FIGO 1 es cuando hagan su mapa mental, por favor, digo con un mioma en su cerebro, ya en su mente. Cuando el mioma que es redondo, más del 50% está dentro de la cavidad uterina. Es el FIGO 1. FIGO 2 es cuando más del 50% de ese tumor, que se llama mioma, está hacia la pared uterina, hacia el miometrio. FIGO 3 y FIGO 4, el mioma está dentro de la pared del útero. FIGO 5 es cuando el mioma, más del 50% debe de salir, digámosle así, debe de salir para acá, más del 50% está metido adentro de la pared del útero. FIGO 6 es cuando más del 50% está ya hacia afuera, saliéndose del útero. Y FIGO 7 es cuando es un mioma pedicular, ¿ok? Y FIGO 8 es cuando tengo un mioma que está dentro del cervix o del canal vaginal, lo que se llaman los miomas abortivos o los miomas interligamentarios, ¿ok? Interligamentarios, ¿ok? A eso vamos a agregarle acá, ya no utilizamos el mioma submucoso, pediculado, ya no se utiliza esta clasificación, por favor, ¿ok? Y de lo que es malignidad, a ver qué dice malignidad.
Ya, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Cuando hablamos de patología de endometrio, hablamos sobre, en una ecografía, yo hago una ecografía, ya, ordenemos. En una mujer MEF, o sea, de 15 a 45 años, el endometrio va de 8 a menos de 15 milímetros. Eso es normal. Todas las mujeres lo tienen. ¿Okay? Pero si yo encuentro en una mujer MEF, ya, un endometrio de 16 milímetros, 17 milímetros, es un engrosamiento endometrial. ¿Ok? Es un engrosamiento endometrial. Pero si yo tengo una paciente perimenopáusica, o menopáusica, o posmenopáusica, con un endometrio mayor de 5, ¿ya? Entonces es un engrosamiento endometrial. Entonces, para mujeres de edad fértil se considera engrosamiento endometrial mayor de 15. Para mujeres menopáusicas y posmenopáusicas se considera engrosamiento endometrial un endometrio mayor de 5. ¿Okay? Bajo ese criterio, la Organización Mundial de la Salud dijo, ya muy bien, ecográficamente se llama engrosamiento endometrial, no se dice hiperplasia endometrial. Tengan bien en cuenta este concepto, no se habla con un diagnóstico ecográfico de hiperplasia endometrial porque en mi ecógrafo no es microscopio. El diagnóstico de hiperplasia es un diagnóstico histológico. ¿Okay? Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice una hiperplasia endometrial se clasifica en simple y compleja. Compleja con atipia y compleja sin atipia. Y esos engrosamientos son los que dan el sangrado, ¿ok? Porque esas hiperplasias endometriales atípicas se les considera como lesiones premalignas, ¿ok? Entonces, tenemos lesiones premalignas dentro del útero, sí. ¿Cuáles son? Las hiperplasias endometriales atípicas. ¿Tenemos lesiones premalignas a nivel del cuello? Sí. ¿Del cuello del útero? Sí. ¿A nivel del cervix? Sí. ¿Cuáles son? Las lesiones intraepiteliales de alto grado y las lesiones intraepiteliales de bajo grado. ¿Ok? Hasta ahí nos quedamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago con esta paciente? Ya aquí estoy, aquí, en malignidad. Estoy hablando de engrosamiento endometrial. Si voy a un cáncer, como bien lo dice, el cáncer endometrioide es el más frecuente de los cánceres, ¿ok? Pero está relacionado básicamente ahí a hiperplasia endometrial. Muy bien. No, solo el láser. Quiero que empiece por el láser. ¿Ya? ¿Sí, no? Bueno, el COVID son las causas no estructurales de coagulopatías relacionados con los factores de enfermedad de la vida, ¿no? Tenemos que los casos leves pueden ser en la menarquia y los casos severos en la perimenopausia, ¿no? En la disfunción anovulatoria, que es la causa más frecuente, y el de los casos ovulatorios, que es esto. Esa es la evaluación inicial de todos los pacientes, ¿no? ¿Qué queremos saber? La historia menstrual, el patrón de sangrado, ¿no? La disfunción sexual, Un ratito. Acá, ya hablamos de coagulopatía, le presenté el caso clínico, ¿no es cierto? ¿No? El antecedente es importante de quimosis, ¿no? De epístasis, de menstruaciones voluminosas en la niñez, ¿sí? Hablamos de disfunción anovulatoria, sí, pues todas las adolescentes, ¿sí? Y las mujeres perimenopáusicas hacen síndromes anovulatorios. ¿Por qué? Porque se queda el folículo ahí, no eclosiona. ¿Sí? No eclosiona. Se queda el folículo ahí y comienza a persistir. Y ese folículo persistente, ¿qué produce? ¿Qué producen los folículos?
Estrógenos, muy bien, doctora. Producen estrógenos. ¿Y los estrógenos qué producen a nivel del endometrio? ¿No? Crecen, ¿no es cierto? Crecen, hiperplasia, engrosamiento endometrial. Por lo tanto, eso se traduce en sangrado. Y eso explica la anovulación. Y el endometrio hablamos de causales, por ejemplo, en mujeres menopáusicas, ¿no?, que tienen atrofia de endometrio. Y una causa importante de sangrado uterino anormal en mujeres menopáusicas es la atrofia de endometrio. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, miren, enfoquen bien. Si yo tengo una paciente con endometrio grueso, ¿ya?, para ir redondeando la idea, ¿ya?, ¿qué le doy? ¿Estrógenos o progestinas? Progestina, doctores, muy bien. ¿Ok? Y si yo tengo una paciente menopáusica con endometrio atrófico que está sangrando, ¿qué le doy? ¿Progestinas o estrógenos? Estrógenos, le puedo combinar, ¿no es cierto?, con un estrógeno, con una progestina, ¿no es cierto?, anticonceptivo, por ejemplo. ¿Se dan cuenta cómo vamos dando los esquemas terapéuticos de acuerdo a lo que nosotros observamos? Diagnosticamos, es importante, no todos los sangrados se tratan de la misma manera. ¿Ok? Y todo lo que es iatrogénico, ya lo hablamos. Hormonas, anticonceptivos orales, ampollas inyectables 3 meses, dispositivos intrauterinos. ¿Ok? Y todo lo que es no clasificado son, por ejemplo, las alteraciones arteriovenosas. Las alteraciones arteriovenosas están en el grupo de los no clasificados. Y una causa importante de alteraciones arteriovenosas son, por ejemplo, los antecedentes de pacientes con legrados uterinos. No, doctor, yo tengo un antecedente de un legrado hace un año y después de un año comienzo a tener hemorragias pero inmensas. Este probable paciente es que tenga una alteración arteriovenosa. ¿Okay? Y el diagnóstico es ecográfico con Doppler. ¿Ya? Muy bien. Y el tratamiento muchas veces es quirúrgico. ¿Ya? Entonces, se le pone, pues se le hace una esclerosis, ¿no? Una esclerosis de los vasos más importantes que están irrigando ese vaso. Muy bien, esa alteración. ¿Qué tramos se encontraron en el físico, fiebre, hipnosis, hipertiroidismo, evidencia de hipertensión como el autismo, acné, clitoromegalia, calvicie de los masculinos, así como pacientes con síndrome de ovario poliquístico, se observa fibrosis níqutica, además de la diarrea y hiperprolactinemia. Se debe siempre destacar el importante de eso en las circunstancias, la primera parte de la ponencia en este tema. Siguiente, por favor. Y en la evaluación secundaria, ante la sospecha de SUA, entonces nos basamos en el patrón de sangrado. Entonces, estamos sangrado menstrual abundante, sangrado intermenstrual y sangrado irregular. Podemos usar el movimiento inicial, todo el imagen, la histeroscopía también. A ver, ¿qué dice evaluación secundaria, evaluación primaria? Las evaluaciones primarias, como dijimos en la clase, ¿no?, de historia clínica, que hubieron 22 alumnos, 25, no fueron todos, ¿no? Bien importante es la anamnesis, es bien importante, la anamnesis, sobre todo los antecedentes, que son de importancia para hacer los diagnósticos, ¿no?, de, por ejemplo, correcto uterina no estructural, ¿ok?, por los antecedentes de quimosis, hematomas, epistasis, etc., ¿no? Y los diagnósticos estructurales, siempre, más de una vez, un paciente le va a decir, hice una ecografía, y el doctor me dijo que tenía un tumor. ¿Y de qué era ese tumor? No lo sé, pero tenía un tumor. ¿Okay? Entonces, ¿y a dónde era? Estaba en el útero. Entonces, de esa manera se va afinando los diagnósticos. Ustedes ya tienen información. De ahí van a hacer los exámenes físicos. Se encuentra un útero aumentado de volumen irregular, ya piensen que ahí hay una tumoración. ¿Okay? O encuentran un útero normal, pueden pensar que es un pólipo. Pero si encuentran un útero aumentado de volumen, pueden pensar que es un mioma. ¿Ya? O también otros causales como hipertiroidismo, características de un hipertiroidismo, una mirada fija, una paciente que habla mucho, adelgazada, ¿no? Estamos en
pleno invierno y está con su bolo, etcétera, etcétera. Entonces son pacientes con hipertiroidismo, ¿ok? ¿No? O con ovarios poliquísticos que son típicos, son característicos los ovarios poliquísticos clínicamente. Y tenemos los exámenes, ¿no?, de laboratorio. ¿Sí? En los exámenes bueno, acá menciona los exámenes de laboratorio para hacer el diagnóstico, es una ecografía. Una ecografía es bien importante para hacer un diagnóstico de adenomiosis o de mioma. Tenemos la ecografía pélvica, la vaginal, tenemos la resonancia, tenemos la histerosonografía o tenemos la tomografía. ¿Sí? Y en la evaluación secundaria, decimos acá, dice características del sangrado, ¿no? Frecuencia, ¿no? Duración de este sangrado. ¿Sí? Y acá está su prueba de laboratorio, muestreo del ciclo menstrual del endometrio mediante una ecografía, prueba de laboratorio. Por ejemplo, ¿qué esperan encontrar en una paciente que está sangrando? Anemia, ¿no es cierto? Anemia, que es el hemograma. Por imágenes, ya les mencioné, no hay que descartar que no haya una gestación, ¿sí? Nos cambia el panorama. Y también la histeroscopía es diagnóstico y tratamiento. Si yo tengo un pólipo endometrial, el diagnóstico va a ser por histeroscopía y aparte lo saco. Diagnóstico y tratamiento. Si tengo un bioma fibocero, ¿no?, lo observo con mi histeroscopio, ¿no?, lo reseco, el diagnóstico y tratamiento. ¿Okay? Obviamente el diagnóstico final va a ser el estudio anatomopatológico. ¿Ya? Entonces para eso, y la histeroscopía son para diagnósticos mucho más específicos. Bueno, este es un apartado que tenemos OCDE, donde se menciona pacientes posterior a una evaluación, pacientes con miomas uterinos o adenomiosis que no acuden a consultas ante la anovulación asociada a causas sangrado aumentante o irregular. ¿No? Un paciente con útero fibroides también puede presentar un defecto de metastasis que sea la causa principal de sangrado abundante, ¿no? Eso más que nada lo hemos encontrado. Y los colocados, los pacientes que tienen la evaluación inicial y secundaria son normales, la terapia hormonal, ¿no? Lo que ya se ha mencionado, se utiliza a menudo como un tratamiento empírico inicial. Bueno, en cambio al manejo tenemos el médico y el quirúrgico, que es el quirúrgico y endoscopía, la cirugía abdominal o miopectomía, el médico que es hormonal y no hormonal. Se divide básicamente en esto. Ya, ese es el diagnóstico. Entonces, la ecografía pélvica es el estudio de imagen del paciente de primera línea. En este tipo de pacientes, la ecografía con función salina, que es fundamental, consiste en la instalación de función salina estéril en la cavidad endometrial, ¿no? Para evaluar la textura uterina, para detectar lesiones como pólipos o pequeños fibromas submucosos, que podrían pasar desapercibidos o estar mal definidas mediante una ecografía transvaginal sólida. Entonces, la endoscopía proporciona una visualización directa de la cavidad endometrial en el entorno quirúrgico. La endoscopía permite la biopsia o excisión dirigida de las lesiones identificadas durante el procedimiento. La TAC no es útil en la relación pélvica rutinaria, pero la resonancia magnética solo cuando la lesión no está muy detallada, ¿no? En la ecografía pélvica inicial. ¿No? Eso es lo que hemos visto en nuestra clínica, en exámenes, pruebas adicionales. Siguiente, y esto es sobre pacientes post-menopáusicos, ¿no? En la posmenopausia, cualquier tipo de sangrado vaginal que ocurre después de un año sin menstruación en una mujer que ya pasó la menopausia y sin haber recibido un tratamiento
patologías, ¿no? Relacionamos las malignas, comenzando por la atrofia endotelial, que es la más frecuente, las malignas, tipos de cáncer, sistémicas y medicamentosas, sobre todo la coagulación, enfermedades hepáticas y el uso de anticoagulantes. No, bueno, y en la clínica, un sangrado vaginal inesperado, probablemente, que requiere una evaluación médica, el manchado o flujos sanguíneos, ¿no? Incluso en pequeñas cantidades, el sangrado o manchado siempre son importantes en esta etapa de la vida y no deberían ser ignorados. Bueno, para resumir, siempre no tener en cuenta los siguientes 4 puntos: características del sangrado, factores de riesgo relevantes como la cantidad personal, la velocidad, nivel de exposición, la historia de displasia en el previo, los síntomas asociados, ¿no? Pérdida de peso inexplicable, fatiga o palidez, un flujo vaginal anormal, el volumen pélvico, y bueno, los diagnósticos diferenciales clínicos. Bueno, y el diagnóstico no se basa en análisis, examen físico primero, después la ecografía transvaginal. Vemos cómo está los diámetros del endometrio, no menor a 4 milímetros, una vigilancia y verse nuevo sangrado, no evaluable, es una fertilidad. Si es mayor a 5 milímetros, el tratamiento hormonal, o mayor a 8 milímetros con tratamiento hormonal, siempre una biopsia endometrial. Si hay un intento fallido o una muestra insuficiente, nos lleva de nuevo a la histeroportina. Por igual de nuevo sangrado en la primera parte de menor a 4 milímetros. Y la biopsia endometrial sería una hiperplasia o cáncer de endometrio, un manejo según la guía actualizada. Es benigno, una vigilancia constante. Siguiente. Bueno, la ponencia ha estado de regular, vamos para abajo. ¿Sí? O sea, la primera ponencia te la voy a pasar, pero me ha faltado bibliografía, me ha faltado contundencia, me ha faltado fundamento. Para eso ustedes tienen las ponencias y le deben de dar una revisada general antes de hacer una ponencia. Y si tienen alguna duda de la ponencia, envíenla como quedamos, no rompan los acuerdos. Como quedamos, un día antes. Si me la envían una hora antes, yo ya no lo voy a revisar, porque estoy en otra clase temprana. Y entonces no la reviso y yo no voy a saber lo que están enviando. Entonces, si me viene con una nomenclatura antigua, lo único que va a ocurrir es que ustedes se van a confundir. ¿Bien? Entonces, tomemos de referencia la ponencia que les estamos enviando. Ustedes ahí revisan y con su literatura que revisan, por favor, la fortalecen y eso presenta. ¿Ok? Entonces, para la próxima ponencia, por favor, me la envías antes para no estar corrigiendo al momento, ¿ya? Bien, vamos a avanzar con la otra parte. Apagué la computadora, no sé por qué problema de cambio de aula. Pensé que todos nos habíamos puesto en la misma aula. Ya. Y no es así. ¿Alguna pregunta, chicos? Mañana, el sábado, ya está el caso clínico, ¿no? ¿Quién van a exponer? ¿Ah? Ya, el Rebagliati, ¿no? Ya, entonces también me cuelgan el caso clínico. No desentonen con sus colegas del otro grupo. Ya, no desentonen, ya tengo todo lo del otro grupo. Ya, entonces ustedes tampoco desentonen, vayan ahí para aquí. El día sábado tengo un caso clínico con ustedes. Hay una rúbrica de evaluación del caso clínico. Se lo voy a mandar a la delegada y les comparto. ¿Okay? Les comparto.
ustedes ciñanse a esa rúbrica, chicos. Síganse a la rúbrica. ¿Okay? Ustedes en grupito revisan y la rúbrica está bien hechecita. Entonces, de acuerdo a esa estructura van a hacer todos los casos clínicos. Acá no se va a variar nada, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, sobre los diagnósticos diferenciales, sobre el plan de los exámenes auxiliares, interpretación de los exámenes auxiliares, ¿ya? Y también menciona un análisis crítico y cómo exponen. El que expone se basa a esa rúbrica, a la parte de que va a exponer, pues yo lo voy a evaluar de acuerdo a la rúbrica, pero en el punto de la ponencia, ¿ya? Y los demás, los que son parte del grupo, se basan en las otras, ¿qué pasó con el computador? En las otras, ya te mandé la ponencia, ¿no? Acá lo vinculamos acá a este. Acá. Usar la tecnología. La clase de SUA que nos envió. Sí. Entonces, estoy fuera. Camero, pero igual, que si algo nada va a ser que nosotros si no muy bien. Yo he escuchado y ahí. Pero van a bajar tus niños. No, ¿no te gusta? La mayonesa. Igual alguien me está grabando. El TikToker del salón. Y está bien. ¿Dónde está tu ponencia acá? Ese es el grupo que expuesta. No, en las otras. ¿Dónde está más arriba? Ya, ¿no? le voy a enviar. El examen se lo voy a tomar la próxima clase, ¿ya? Y va a ser un solo caso clínico, uno solo, y va a ser grupal. Ahora estamos en lo que se llama el aprendizaje basado en problemas. O sea, ustedes conversan, ustedes se autoenseñan, escuchen, entonces comienzan a ver cómo se van a agrupar, por favor, ¿ya? La rúbrica se la voy a alcanzar a la delegada, pero por ejemplo, ¿no? Ya me mandaste la clase, ya miren, acá, después descargo esto, ya chicos, acá, este es un modelo, ya, este es un modelo, no, este no, este es otro, este es otro, vamos a ver, caso clínico, este de acá es, ya miren,
Este es el caso clínico, así están los datos generales, así está la historia, ¿ok? Acá ustedes van a plantear, responder según los criterios de evaluación. Esto lo va a tener la delegada, ¿ya? Que miren cómo está, identifica el problema, hipótesis, diagnóstico diferencial, ¿ya? Diagnóstico diferencial, interpretación de exámenes complementarios. Por ejemplo, si tiene hemoglobina, tiene un hemograma con hemoglobina 10, ¿cuál es el diagnóstico? Anemia. ¿Qué busca? ¿Si es crónica o es aguda? Y si es crónica, ¿qué valores busca? ¿Qué valores? Para que digan, esta es una anemia aguda y esta es una anemia crónica. ¿Qué constantes corpusculares? Ya les dije la respuesta. Son las constantes corpusculares. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso se llama análisis, interpretación de los exámenes de laboratorio. ¿Ya? Plan de trabajo, plan diagnóstico y plan de tratamiento y razonamiento clínico. ¿Ya? Y acá está la evaluación y así va a ser el examen, chicos. ¿Okay? Y así van a ser los 7 exámenes que vamos a tomar de las 7 semanas. ¿Okay? No, los grupos lo hacen ustedes, yo no me voy a meter aquí, ustedes se juntan los mejores, pero son grupos de 5. Se juntan los mejores, los peores, no sé, pero ustedes se juntan. Doctor, eso se va a hacer en la clase. Después de la clase, chicos, después de la clase. Después de la clase. Entonces ya me lo enviaste, ¿no? Acá está la clase, teoría SUA, teoría anatomía. Vamos a hacer esto de acá. Quiero acabar la clase. Ya chicos, acá está ciclo menstrual, en embriología nos pasamos, ya, eso no lo van a preguntar. Vean nomás. Pero la clase de embriología está bien interesante, ¿ya? ¿Qué me interesa en la parte de embriología? ¿No? Recuerden ustedes que dentro del punto de vista embriológico, los órganos genitales, tanto varones como mujeres, y el sistema urinario como el sistema genital, tienen origen embriológico único. Por lo tanto, cuando hay una patología, doctora, cuando hay una patología de tipo no congénita, de tipo de alteración morfológica, siéntese todo el mundo. ¿Qué otra? Siéntese acá. ¿No? Cuando tienen una patología de índole congénita, si tienen una patología de tipo renal, de tipo de vías urinarias, puede estar asociada a un problema de índole ginecológica. Y si tienen alguna malformación ginecológica, puede estar asociada a un problema de índole renal. ¿Por qué? Porque embriológicamente tienen ese origen, ¿ok? Ese origen, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Estos conductos que vienen aquí, que vienen de los mesonefros, ¿no? Origen del riñón definitivo, ¿ya? Tenemos dos conductos acá. Los conductos mesonéfricos de Wolf y los conductos paramesonéfricos de Müller. ¿Por qué se separa? Porque está al costadito, pues es para, ¿no es cierto? ¿Okay? Los conductos paramesonéfricos o de Müller quiere decir en portugués, ¿no? En portugués, para que tengan una relación, mujer es mujer, ¿no es cierto? Müller, ¿ya? Hagan esa comparación. Entonces vienen estos órganos, útero, incluyendo cervix y tercio superior de la vagina. ¿Ok? Tercio superior de la vagina. Entonces, cualquier problema de tipo genético, tipo cromosomial, tipo genético, genético de un gen, que afecte los conductos paramesonéfricos de Müller, va a tener impacto sobre el útero, sobre el cervix y sobre el tercio superior de la vagina. Entonces,
Cuando hay alguna agenesia de vagina en su tercio superior, inmediatamente ustedes dicen, acá hubo un problema del conducto paramesonéfrico o el conducto de Müller. Y si encuentran que hay un problema, por ejemplo, un solo útero, una parte del útero, un lado izquierdo y el derecho no está, entonces hubo un problema del lado derecho del conducto paramesonéfrico del Müller. Y si hay agenesia y ausencia total del útero, es que hubo un problema en los dos. ¿Ok? Entonces, siempre por lógica, por razonamiento, vayan sacando ese tipo de posibilidades diagnósticas. Y en los conductos mesonéfricos de Wolf, o inductores de la formación del útero y tercio superior de la vagina, son inductores que más bien el seno urogenital, origen embriológico de los 2 tercios inferiores de la vagina. O sea, si yo tengo una agenesia de los 2 tercios inferiores de la vagina, estoy teniendo un problema en el conducto mesonéfrico de Wolf. ¿Ok? Muy bien, entonces las anomalías mullerianas pueden ser, ¿no?, útero didelfo, útero arcuato, útero unicornio, útero bicornuato o un útero septado. ¿Ok? Que se pueden hacer diagnósticos ecográficos o tomográficos, sí. ¿Que podemos hacer un diagnóstico mediante una histerosalpingografía? Sí. ¿Entiende? Entonces, miren las características, por ejemplo, de un útero didelfo, ¿no? Hay toda una separación de ambos cuerpos uterinos, cada uno tiene un cervix, cada uno tiene un cuello uterino, pero son de una vagina común. ¿Ok? Común. Miren la característica del útero bicornuato o del útero septado. Mientras que el útero septado no se afecta todo el fondo uterino, en el útero bicorneo sí. ¿Cómo se afecta? Miren el útero arcuato. Tiene ciertas características acá, pues también estas son clasificaciones bien interesantes, ¿no?, que ustedes tienen que tener en cuenta cuando vean esta parte, ¿no? Por ejemplo, acá hay un síndrome de malformaciones mullerianas, y malformaciones mullerianas, el más común es el síndrome de Ovira, ¿no? El síndrome de Ovira. ¿Y qué significa este síndrome de Ovira? Que puede haber la característica es que siempre va a haber un riñón ausente. El síndrome de Ovira se caracteriza por un riñón ausente, ¿ok? Y contralateral, atrofia del cuerpo uterino de esa parte, ¿no? Igual acá, miren, ¿no? Agenesia renal derecha asociado a útero didelfo, ¿no? Una hemivagina con obstrucción homolateral, en consecuencia hematocolpos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y este es un síndrome de Ovira. Ya acá hay preguntitas, ¿ya? Que está relacionada, por ejemplo, a alteraciones de tipo genético, ¿no es cierto? Bien, el aparato genital femenino, creo que es por redundar aquí. Ustedes ya saben que hay órganos internos y órganos externos. Los externos ustedes lo observan, los internos útero, ovario, trompa, ¿no es cierto? No se observan. Y cada uno de esos órganos tiene una irrigación, tiene una inervación y tiene una patología. ¿Okay? Tiene una patología. Tenemos patología de trompa, tenemos patología de ovario, tenemos patología de útero, ¿okay? Y del tercio superior de cervix. ¿Okay? Entonces, todo esto está relacionado a cómo se distribuye el órgano genital femenino. Y obviamente también en los externos hay patología de labios mayores, patología de labios menores, por ejemplo acá patología glandular, por ejemplo los accesos, ¿no?, o quistes de Bartolino, ¿okay?, o el himen imperforado, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? O patología del compartimiento anterior. Todo lo que está para acá es compartimiento anterior, todo lo que está para atrás, compartimiento posterior. Por ejemplo, patología del compartimiento anterior, cisto
serio. Urétero, serio. Compartimiento medio, ¿no? Ístero, serio. Compartimiento posterior, recto, serio. ¿Ok? Muy bien, y acá tenemos anatomía relacionada. ¿Qué tenemos aquí? Un quiste o un acceso de Bartolini. Y así vienen los pacientes. Entonces ustedes se ubican anatómicamente, hacen su trazo y dicen, está atrás. ¿Ok? Porque si está adelante, ya no es quiste de Bartolini. Miren dónde está, compartimiento posterior. ¿En qué consiste? En obstrucción de salida del conducto de Bartolini. ¿Ok? Se obstruye. ¿Y por qué se obstruye? Usualmente por dos agentes microbiológicos. ¿Cuáles son? El gonococo y el segundo, ¿cuál es? La clamidia. Entonces, los pacientes que tienen gonococo y clamidia tienen este tipo de problemas. El paciente viene, ¿cuál es la característica? Dolor, el paciente no se puede sentar. Aquí adentro hay pus, ¿ok? Y muchas veces con una evacuación, mediante una marsupialización, así se llama, se evacúa, el paciente queda tranquilo hasta seguir con sus antibióticos. O se hace una quistectomía, o se hace una marsupialización, o sea, se evacúa, ¿no? El acceso de Bartolini. ¿No? Que también es importante conocer la patología anterior, ¿no? La anatomía, para ver, ¿no? Si tengo alguna lesión ulcerosa, ¿no? Compartimiento anterior, miren, o posterior, ¿no? También es importante saber, ¿no? La irrigación. ¿Okay? Acá tengo, ¿no? Tengo aquí la arteria ovárica, por acá la hipogástrica y tengo la arteria uterina ascendente. Todas las dos hacen un arco. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces cuando nosotros hacemos una histerectomía, ¿ya? Vamos decolando, disecando y probablemente no lleguemos aquí a plantarla. Se puede quedar suelta o mal afrontada. Y al estar mal afrontada, podemos generar un hematoma o una hemorragia intensa, que hay que entrar arreo, pegar al paciente. ¿Okay? Entonces, por eso es importante conocer la anatomía. No solo conocer la anatomía aquí, sino también con qué está relacionado. ¿Okay? Yo toco la arteria uterina y por debajo está pasando el urétero. ¿Okay? Está pasando el urétero. Entonces, si yo coloco mal un punto o hago un corte inadecuado, puedo lesionar el urétero. Por eso es importante tener esos puntos de referencia. ¿Okay? Eso me sirve en ginecología, pero en obstetricia también me sirve la anatomía. ¿Por qué? Porque yo tengo que palparla y si tengo una hemorragia uterina normal, una hemorragia uterina postparto o una hemorragia severa, en una paciente postparto, ¿qué voy a hacer? Lo voy a desarterializar. ¿Qué voy a ligar? Esta arteria y ligo la ovárica, de los dos lados. Entonces ya no voy a tener ese flujo de sangre, ¿no? Y esa hemorragia considerable que me puede matar al paciente. ¿Qué más tengo que ver? Tengo que ver la inervación. ¿Okay? La inervación. Muy bien, entonces esto es lo que estábamos hablando, ¿no? La importancia de saber la anatomía para hacer los puntos de referencia y tener, pues, por ejemplo, no tener un hematoma, ¿no? ¿Okay? ¿Qué más? ¿Por qué es importante la anatomía? ¿Por qué es importante? Porque ahora hay un tratamiento que se llama embolización. Embolizar. ¿Qué voy a embolizar? Los miomas. ¿Okay? ¿Qué voy a embolizar? Los miomas. ¿Y a quién embolizo los miomas? En los pacientes o en las mujeres que tienen, ¿no? Posibilidades de procrear, de tener sus hijos, con deseos inmensos de tener hijos. ¿Okay? Entonces busco la arteria uterina, la sigo y la embolizo. ¿Okay? Para eso también es importante conocer la anatomía, porque es el pronóstico del paciente. ¿Qué más? Saber si está en la cara anterior, cara posterior, cara anterior, fondo del útero, el mioma. ¿Por qué? Porque yo también sé que por aquí va la trompa, ¿no? Aquí está el ingreso hacia el útero y puede haber un mioma ahí. Entonces yo digo, este mioma está obstruyendo la trompa. Me va a generar problemas de fertilidad. ¿Okay? Para eso es importante, ese es el uso, esa es la parte importante, ¿no? Que nos lleva a nosotros a tener en cuenta la anatomía. ¿Okay? ¿No? Ya saben que el útero es un
acá del músculo liso. ¿Ok? ¿Para qué es importante también? Para hacer una ligadura, pues, ¿no? Hay colegas que no conocen y seguro ustedes han escuchado, ¿no? O el BTV estuvo bien hecho, o se recanalizó, o estuvo mal hecho. De repente le ligó los ligamentos redondos y pensó que eran las trompas y esta paciente salió gestante. O también se recanalizó, no sabemos. Pero es importante saber reconocer estos órganos anatómicos para proceder a hacer técnicas quirúrgicas como un BTV, ¿no? Si no, miren acá, ¿no? Lo que los espera, ¿no? Una población general. ¿Para qué es importante? Miren la anatomía del aparato genital femenino y esto quiero que lo lean. Quiero que lo lean porque es pregunta de examen. Acá no hay excusa. Acá tienen que leerlo y saberlo. ¿Ya? Entonces, el aparato genital tiene dos diafragmas. Uno es superficial y otro es profundo. ¿Okay? ¿Cuáles son los músculos superficiales? El isquio cavernoso. ¿Qué más tenemos? El bulbo esponjoso. El transverso perineal. El esfínter anal externo. ¿Okay? El glúteo medial. Son todos los músculos que están relacionados a la capa superficial. ¿Okay? Y los que están relacionados a la parte profunda, ¿qué tenemos? El esfínter anal, ¿no? El esfínter externo de la uretra. 1. 2. El transverso profundo, ¿no? Perineal. ¿Okay? Todo esto se llama diafragma urogenital. ¿Qué más tengo? El cubo coccígeo y el ilio coccígeo. ¿Okay? Y el coccígeo. Todos estos músculos forman el famoso elevador del ano. ¿Cuál es el músculo que pertenece al elevador del ano? Ustedes tienen que saberlo bien, determinarlo bien. Esto sí es memoria. Acá no hay nada de razonamiento. Acá hay que memorizar esa parte, ¿no? De los músculos anatómicos del pene. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos los músculos que forman parte del triángulo urogenital. ¿Cuáles son los músculos que forman parte del triángulo urogenital? El bulbo cavernoso, el isquio cavernoso, el transverso perineal superficial y el conductor de la vulva y el esfínter estriado o externo del ano. Son los músculos que forman el triángulo urogenital. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una polco anterior, tenemos que ir disecando, definir estos músculos y definir este músculo que está aquí, que es el transverso superficial. ¿Okay? ¿Qué músculos forman el diafragma pélvico? El diafragma pélvico. ¿Okay? ¿Qué músculos lo conforman? Uno de ellos es el elevador del ano. Y el elevador del ano, ¿quién lo forma? El cubo vaginal, el cubo rectal, el isquio coccígeo y el cubo coccígeo. ¿Okay? Y el músculo coccígeo. Todos estos forman el diafragma pélvico. Muy bien. ¿Okay? Acá están los niveles de Lancet. ¿Para qué nos van a servir los niveles de Lancet? Para nosotros poder fijar, ¿no? La cúpula vaginal cuando hagamos una histerectomía. ¿Ya? Sobre todo una histerectomía abdominal. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, ¿qué dice el Lancet? Hay 3 niveles. Nivel 1, el complejo ligamentario útero-sacro-cardinal. ¿Okay? Los músculos que arrestan el útero, así, ¿ya? Estoy llegando al cervix, y por acá salen los músculos cardinales o de Macken. ¿Okay? Y para la parte de atrás están los úteros sacros, el sacro hacia el útero. Son los elementos más importantes de sostén del útero. ¿Okay? Son los elementos más importantes de sostén del útero. Cuando eso se elonga, el útero se cae. Hay una distopia. ¿Okay? ¿Me entiende? Entonces, esos músculos pertenecen al nivel 1. ¿Okay? Al nivel 1. ¿Okay? Al nivel 1. ¿Ya? Entonces,
Ese nivel es bien importante que ustedes manejen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sacamos al útero, hacemos una histerectomía, dejamos 2 hilos, 2 puertas en esos ligamentos cardinales. Y cuando sacamos todo el útero, cortamos el útero de la vagina, estos cardinales los unimos con la vagina, por los 2 lados, los suspendemos. Y de esa manera evitamos que haya un prolapso de cúpula vaginal. ¿Sí? Evitamos un prolapso de cúpula vaginal. ¿Ya? Entonces, de los niveles de Lancet, el más importante es el nivel 1. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a servir la anatomía? Para poder clasificar una distopia, aquí está mal escrito, una distopia genital. ¿Sí? Una distopia genital. Antiguamente se utilizaban los estadios de Baden, del grado de Baden, que hasta ahora lo utilizamos. Es una clasificación bien interesante. Baden es clásico. Baden es prolapso tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, es lo más común. Ahora se usa la clasificación de POQ o POQ, ¿okay? Estadio 1, estadio 2, estadio 3. ¿Okay? Y está relacionado a la salida, 3 reparos anatómicos. Aquí, el himen, la vagina, la salida de los órganos, tanto de la pared interior de la vagina como de la pared posterior y el cervix. ¿Okay? ¿Okay? Y entonces para eso nos sirve también saber cuánto mide una vagina. ¿Cuánto mide una vagina ahora? 7, 8. O sea, la vagina tiene cierto, el tamaño depende de ciertas características, ¿no es cierto? De la, ¿okay? De la, en mujeres menopáusicas o posmenopáusicas la vagina es pequeña, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el problema hormonal. Pero en las mujeres sexualmente activas tienen una vagina mucho más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque se va adaptando de acuerdo al funcionamiento que tiene. ¿Okay? Una vagina, una paciente que da a luz fetos de 4 kilos, pues va a tener una vagina amplia. ¿Okay? Entonces va modificándose de acuerdo a los factores externos. Por lo tanto, decir de 7 o 10 es relativo. ¿Okay? Es relativo. Muy bien, esto es... acá tenemos, por ejemplo, ya... aquí nos damos cuenta que este útero está afuera, ¿no? Que hay una distopia genital. Inmediatamente digo, aquí los ligamentos estuvieron elongados. Y me voy de frente y digo, Lancet decía que el ligamento uterosacro y los cardinales son los más importantes. Entonces aquí hay una elongación. ¿Okay? Y cuando tenga esto, digo, ¿y ahora dónde lo voy a clampar? No, ahora digo, el doctor Chumpitán me dijo que cuando lo abría por arriba, tenía la probabilidad de anclarlo al cardinal y al uterosacro. Pero ahora se ha salido. ¿A dónde hay un ligamento que se llama sacroespinoso. El sacroespinoso, que va del sacro a la espina ciática. ¿Okay? Y por debajito pasa el banco. Entonces cuando uno pone la ancla, lo hace en medio, en el tercio medio. ¿Okay? Y hay una serie de técnicas quirúrgicas para poder hacer esa aplicación. Y sobre todo cuando hay prolapso de cúpula vaginal. ¿Okay? Para eso es importante. ¿Qué más me interesa en la anatomía? Ustedes saben, ¿okay? saben que el útero tiene 2 capitas. Uno que es la capa basal y otro que es la capa funcional. ¿Okay? ¿Cuál es la que más depende y se estimula con los estrógenos? ¿La basal o la funcional? La funcional. ¿Qué es la que se desfacela durante la menstruación? La funcional. La funcional está ligada por qué arterias?
las arterias espiraladas, ¿ok? Entonces es importante, porque es importante conocer la función de la capa, de la capa funcional. Es cuando hay pacientes que les hacen legrado, y a veces son legrados inseguros, ¿no? Le hacen su legrado en un lugar X, sin profesional, 6 meses después, la paciente no menstrua. ¿Okay? Entonces, ¿qué se lesionó? Toda la capa funcional, ¿no? Incluyendo basal. Entonces, este paciente, ¿qué hace? Un famoso síndrome. ¿Cómo se llama ese síndrome? CH. El paciente no menstrua, tiene problemas de fertilidad. ¿Con qué lo diagnostico? Con una histerosono. ¿Y con qué lo voy a tratar? Con una histeroscopia. Corto todo, ¿no? Las adherencias y estrógenos por ella a ver si hay respuesta. ¿Okay? Muy bien. Pólipos, mama. La mama tiene ciertas características acá, ¿okay? Tejidos de pie, tejido celular subcutáneo, el complejo areola-pezón, ¿no? Los conductos galactóforos, ¿okay? ¿Ya? Y los lobulillos glandulares. ¿Por qué me importa a mí? ¿Qué era importante tener que saber la anatomía de la mama? Por la ubicación del cáncer. El 90% de los cánceres son ductales, o sea, están en los ductos mamarios. ¿Okay? Entonces, cuando hago una ecografía o cuando leo una mamografía, voy a buscar los ductos mamarios, no las glándulas. Y el 10% de los cánceres son glandulares. ¿Okay? Por eso es importante. Pero también, chicos, hay que saber a dónde están los ganglios. Tenemos 3 niveles de ganglios. ¿Okay? 3 niveles de ganglios axilares. Ganglio, nivel ganglionar 1, nivel ganglionar 2, nivel ganglionar 3. ¿A dónde? Primariamente hacen metástasis o hacen ganglios centinela los cáncer de mama en el nivel 2, en el grupo ganglionar 2. ¿Okay? En el grupo ganglionar 3 es cuando está ya bien avanzado. Encuentran un ganglio ahí, es un cáncer bien avanzado, que también el 2 ya está totalmente avanzado. ¿Okay? Acá está, lancé. Esto ya son preguntas, todos son preguntas. Estos son de desgarros, también es importante saber la anatomía por los desgarros, ¿no? Vaginales. Eso lo vamos a ir haciendo como una clase de la clase. Acá tenemos los desgarros, ¿no? Porque es importante saber la anatomía, porque yo tengo que saber determinar cuál es mi grado de lesión. Si solo tengo que la vagina o el perine está lesionado de piel y mucosa, yo digo que es un desgarro nivel 1. Pero si tengo lesionado el músculo del perine sin afectar el esfínter anal externo, quiero decir que estoy frente a un nivel 2. ¿Okay? Si tengo lesión de esfínter anal externo, para eso ya tengo que saber en qué plano, ¿no?, perineal está el esfínter anal externo, tengo un nivel 3. Pero si se lesiona hasta el esfínter anal externo y la mucosa rectal, entonces es un nivel 4. ¿Okay? Es un nivel 4. Muy bien, eso es importante. Del ciclo menstrual. Estas son las características normales de un ciclo menstrual según Fraser. Entonces, ¿a qué hora estamos? 4:50. ¿Ya acabó la clase? ¿Qué hora acaba? Las 5 y 10. Ya. Entonces, ya hicimos SUA, ¿no es cierto? Lo reforzamos con ciclo menstrual. ¿Ok? Estas son las características, según Fraser, de un ciclo menstrual, ¿no?, que le hemos explicado bien con su compañero. ¿Okay? Pero aquí quiero que ustedes tengan en cuenta, chicos, esto.
¿Por qué quiero que tengan en cuenta esto? Primero, que el ciclo menstrual tiene dos partes. El ciclo ovárico y el ciclo uterino. ¿Ok? El ciclo ovárico y el ciclo uterino. El ciclo ovárico tiene tres partes, ¿no es cierto? ¿No? Donde está desarrollando el folículo folicular, la ovulación, ¿no? Y la del cuerpo luteal. El ciclo uterino tiene la menstruación, la fase proliferativa y la fase secretora. O puede ser fase proliferativa, secretora y menstruación. ¿Ok? Ustedes saben muy bien, ¿no?, que el ciclo menstrual tiene per se el funcionamiento de un eje hipotálamo pituitario fuerte, que se inicia a partir de la secreción de la NRH en pulsos, a nivel del hipotálamo. ¿Okay? A nivel del hipotálamo se secreta este factor inductor, ¿no?, esta hormona, y actúa sobre la hipófisis. Y la hipófisis es en la adenohipófisis. Y de la adenohipófisis se eliminan dos hormonas, que es la FSH y la leptinizante. ¿Okay? Y cada uno tiene una función específica. Uno sobre las capas, sobre el folículo, y otro sobre la ovulación. ¿Okay? Uno sobre el desarrollo del óvulo y otro sobre la eclosión. ¿Ya? Entonces, por otro lado, cuando el folículo va creciendo por estímulo de la FSH, comienza a eliminar dos hormonas. Son varias, lactina también, inhibina, prostaglandina, pero la más importante es estrógeno y progesterona. La progesterona actúa sobre el endometrio, capa funcional, ¿ok? Sobre todo en la base. Lo estimula y lo hace crecer. ¿Ok? ¿No? Eso se llama fase proliferativa. ¿Ya? Y la estrogénica es que inhibe el crecimiento, hace que se vuelva más glandular el endometrio, ¿ya?, preparándolo como para una gestación, ¿no? Aumenta el glucógeno, es más glandular, hay más moco, hay más proteínas. Si esto no ocurre una fecundación y no ocurre una anidación o implantación, se viene una menstruación. ¿Sí? Pero, según Fraser dice que tenemos, por eso dice que la menstruación es menos de 24, patológica, y considera como límite 24 y se va hasta 38 días. ¿Okay? Entonces, todas las mujercitas comienzan a sacar ahora en qué tipo de ciclo menstrual tienen. ¿Okay? Entonces, los ciclos cortos, el normal 28 días, no vamos a hablar de este, vamos a hablar de este de 24 días. ¿Okay? Miren, si ustedes tienen ciclos menstruales de cada 24 días, échense a rezar porque tienen la posibilidad más grande de salir embarazadas. ¿Ya? Más embarazadas. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, van a menstruar 3 días, ¿ya? Miren, van a tener 1, 2, 3, 4 días, ¿no? Hasta 3 días nomás, porque el espermatozoide vive 72 horas, lo chapan aquí en el 8º día, vive hasta el 10º día, y en el 10º día puede estar ovulando. ¿Ok? Miren, entonces tienen 1, 2, 3, 4 días, entre comillas, para tener relaciones sexuales, y ahí tienen, ¿no?, 10 días, hasta 4 días de ovulación, miren. ¿Ok? Pero este ciclo de acá, ¿no?, es un poco más largo, no tiene más días. Pero la posibilidad de errar en estos primeros 15 días es alta. ¿Okay? Mientras que en los ciclos largos, miren toda la pachamancada que se van a dar acá. Los días de largo. Hay un montón de días de aquí, ¿no? La posibilidad que salgan embarazadas va a ser difícil. ¿Okay? Entonces, ustedes tienen un ciclo de 37 días y están acá, o sea, están más largos. ¿Ok? Están más largos acá, sí tienen esta posibilidad. Entonces comienzan a sacar sus conclusiones. El ciclo es corto, es preferible cuidarme común,
médico. ¿Ok? Igual a sus pacientes, o sus amigas, a sus familiares. Oye, ¿tu ciclo cuántos días dura? No, a mí me viene cada 23 días, pucha, ya fuiste a usar con polla nomás. ¿No es cierto? Pero si son largos, miren, tienen esta posibilidad de jugar más con el método de Dimes, ¿cierto? El método natural que se llama. Muy bien. Del ciclo ovárico ya hablamos, es un poco de fisiología. Aquí está, fase el ciclo endometrial, proliferativa, secretora, menstrual. ¿No es cierto? Esto ya hablamos. Trastornos. Etiología de los trastornos, que es lo que ustedes más tienen que tener en cuenta. Entonces, ¿cuándo se produce un trastorno? ¿No? El ciclo menstrual. Cuando tenemos, ¿no?, etiologías hipotálamo hipofisiales, o sea, a nivel central. ¿Okay? ¿Qué más? Cuando tenemos causas ováricas, o sea, a nivel periférico. ¿Qué más? Cuando tenemos causas uterinas. ¿Okay? ¿Ya? Cuando están asociadas a enfermedades crónicas o iatrogénicas o embarazos. ¿Okay? Si están relacionadas a causas hipotálamo hipofisiarias, ¿no? Tenemos inmadurez del eje hipotálamo hipofisiario, por ejemplo, en la adolescencia precoz, 10, 12, 13 años, ¿no? ¿Qué más? Conducta alimentaria, por ejemplo, los pacientes que sufren de adelgazamiento, ¿no?, total, o aumento de peso excesivo. ¿Okay? O tenemos el sobreestrenamiento físico, pues, las atletas, ¿no? Ustedes han visto las kenianas, no parecen mujeres, parecen hombres, ¿no? Con su deporte, ¿no? ¿Han visto, no? ¿No? Todo es así y tienen más fuerza que un hombre, creo, ¿no? Entonces son por este sobreentrenamiento o trastornos psicológicos, estrés severo, ¿no?, que están relacionadas a problemas en el eje. Las causas ováricas, el ovario poliquístico. El ovario poliquístico tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Okay? El 30% de las mujeres tiene ovario poliquístico y así mueren. Nunca supieron que tuvieron ovario poliquístico. Tuvieron sus hijos y fueron felices. ¿Okay? Pero cuando comienza uno a investigar, cuando tenemos los pacientes o son gorditas, ¿no?, con características digámosle así, hipoestrogénicas, ¿no?, le sale espinillas, ¿okay?, tiene bigote, hola, ¿no? Entonces, son tipo 3, tienen problemas de fertilidad. Entonces uno le hace ginecología y encuentra ovario poliquístico. Es más, tiene problemas en la menstruación. ¿Te viene la menstruación? No, doctor, no me venía la menstruación. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 3 meses. Menstruo cada 4 meses. ¿Okay? Pero menstruo. Entonces el ginecólogo tiene que tratar a ese paciente. Y el tratamiento no es anticonceptivo. No es anticonceptivo. ¿Por qué? Porque el anticonceptivo produce menstruación, ¿verdadero o falso? Falso. No produce menstruación, produce un sangrado por deprivación, porque afecta a todo el eje, ¿no es cierto? Lo anula. ¿Okay? Entonces los pacientes que tienen ovario poliquístico tipo 3, yo les doy inductores de la ovulación para hacer crecer el folículo y de esa manera hacerlo menstruar. Porque muchas veces son pacientes de 30, 32 años que ya quieren tener resistencia. ¿Okay? Pero si yo tengo una paciente jovencita, ¿no?, ¿qué le doy? Le doy su anticonceptivo, la ciclo, le doy metformina, le doy dieta, la bajo de peso, ¿no?, le doy metformina y mejoro todo su sintomatología. ¿Okay? Después le retiro los anticonceptivos, ¿no?, ya más delgada, más con menos sobrepeso, y entonces voy a comenzar a tener menstruaciones adecuadas. ¿Okay? Entonces son manejos particulares definidos por cada tipo de paciente. ¿No? Ese es el caso del síndrome ovario poliquístico, ¿no es cierto? ¿No? El síndrome de Tanner, ¿no?, con las deficiencias ováricas, muchas veces los pacientes no tienen, son ovarios
infantiles, ¿no es cierto? Tumores funcionales, ¿no? Causas uterinas, ¿no? Miomas, pero lo más frecuente que altera el flujo menstrual, ¿no? Claro, son los estructurales, son los miomas, ¿no es cierto? Ese es uno. Y dos, las inequias y las malformaciones arteriovenosas, ¿ok? Y así sucesivamente, por ejemplo, las asociadas a enfermedades crónicas. Por aquí seguro va a estar tuberculosis. ¿Está tuberculosis por aquí? No está tuberculosis. Pero bueno, miren todo el número de patologías que pueden afectar el ciclo menstrual. Entonces, cuando se afecta el ciclo menstrual, chicos, sepan que es un síntoma o es un signo y que pueden tener todo este barajo de patologías en la cual ustedes tienen que pensar. Ahora, ¿cómo van a pensar en esto? Van a pensar en base a su anamnesis y su examen clínico. Porque si le dice al paciente, doctora, yo hace 6 meses me estaba normal, tuve un aborto y ya ahora no me estuvo, pero no tengo ningún otro problema, solo lo único que no me estuvo. Entonces, el médico comienza a buscar problemas de tumores de cerebro, prolactina, ¿no? Hipertiroidismo, hipotiroidismo y no encuentra nada. Secreción de leche, no hay nada, ¿no? Pero está omitiendo el antecedente. El antecedente que es el grado uterino, podemos estar frente a este tipo de sinequias, ¿no es cierto? Sinequias, ¿ok? O podemos estar frente a trastornos psicológicos, pacientes con trastornos de la esfera de la personalidad, ¿no? Jovencitas con problemas de esquizofrenia, que toman medicamentos antipsicóticos y que de una y otra manera van a tener impacto sobre, ¿no?, la menstruación. ¿Okay? Entonces, es importante el abordaje, sobre todo, de la anamnesis y los antecedentes. ¿Ya? Muy bien. Estos son criterios universales según dieta cuando hablamos de ecografía. Y estos son preguntas, ¿no? Y su bibliografía. Bien, chicos. Entonces, para el día lunes, martes, tomamos el pasito antes de la clase. Lo que era al final de la clase, pero ya no fuimos de largo, ¿no? El problema de gineco son que las clases son largas, son más de un tema, y el tiempo nos queda corto. Entonces yo les agradecería, delegada, que cuando venga, alineados toditos, no porque yo quiera estar así, no, chicos, sino porque un terremoto, un temblor, tenemos que salir parados. Bueno, yo sí tengo 3 hijos, ustedes serán solteros, no tendrán nada, pero yo sí quiero vivir, yo salgo porque me voy a la cancha. Ustedes quedan atrás, se caerán ahí en su desorden, pero yo sí salgo así corriendo, ¿ok? Entonces por eso es mejor ordenadito para que puedan salir, ¿ya? No, miren, chicos, mi objetivo que desean ustedes, porque yo ya tengo internos de medicina, de continental, y para qué hay internos que yo he tenido ya de ginecología, pero los grupos anteriores al grupo que nosotros hemos manejado tienen serios problemas en estructurar diagnósticos. Entonces, uno les pide diagnósticos diferenciales, interpretación de examen de laboratorio, plan de trabajo, y la verdad que se quedan nulos. Y yo quiero ir trabajando en eso, ¿ok? Entonces ustedes ya tienen que ir pensando en esa parte. ¿Cómo hago mi diagnóstico? ¿Cuáles son mis diferenciales? Mira, la fisiopatología, la fisiología, etcétera, etcétera, ustedes lo leen aparte, ¿no? Ustedes agarran su articulito, leen su libro, ¿no? Pero ustedes tienen que comenzar a pensar en el paciente y hacer diagnóstico. Tratamiento pueden escoger un tratamiento. Entonces el examen tiene una rúbrica, ¿no es cierto? Que lo tengo aquí, no es una rúbrica universal, ¿no? Y que ustedes tienen que, ya borré, ya me salí, creo, ya para la próxima semana. Entonces,
La delegada tiene la rúbrica, ya les he enseñado, y después esa rúbrica resuelven todo. Bajo esa rúbrica son las reglas cardinales que ustedes van a resolver cualquier tipo de pregunta. Se les va a hacer bien fácil. Si ustedes practican bien esa rúbrica, ¿ok? En esos 7 exámenes que vienen pruebitas, que se le llama así, les aseguro que su examen del bimestre va a ser facilísimo, se le va a hacer bien fácil. ¿Okay? Entonces este es como un modo de práctica, ¿okay? Y así va a ser, ¿no? Ahí van a tener ustedes la posibilidad de ir practicando sus exámenes. Entonces el lunes empezamos el martes, ¿okay? Listo, ¿alguna pregunta?